buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánto nos cuesta Dina Boluarte? ¿Cuánta plata ha hecho Dina Boluarte con dinero del Estado desde que llegó a la política? Más o menos. ¿Tienen ustedes alguna idea? Acá hemos hecho un poco los números y la verdad es que le ha resultado el negocio de su vida. Desde que la aceptaron en la plancha presidencial de Perú Libre hasta hoy, ha amasado una pequeña fortuna. Nuestro compañero Luis Alberto Gutiérrez ha hecho la matemática y nos va a contar cuánta plata está haciendo Dina Boluarte mientras los peruanos agonizan, pujan para llegar a fin de mes y ella dice que la economía está mejor que nunca. Por supuesto, pero habla de su economía. Esa es la única que está floreciendo. Adelante. 375.000 soles como presidenta, 540.000 soles como ministra, 15.000 como vicepresidenta y 240.000 más de una demanda a la RENIEC. 1.170.000 soles. Esta es la suma de dinero que hasta el día de hoy nos cuesta Dina Boluarte a todos los peruanos. Un analfabeto político es aquella persona que haciendo política es incapaz de entender la realidad. 240.000 soles, gracias a un misterioso juicio ganado. 15.000 soles mensuales como presidenta desde 2022. 30.000 soles como ministra por un año y 15.000 más como vicepresidenta. Rolex, arreglitos faciales y jugosos aguinaldos que, a lo largo de su penosa carrera, han llenado las arcas de Dina Boluarte mientras el país se desangra entre el sicariato y la delincuencia. Los precios se disparan y la economía está cada vez peor, pero la tristemente célebre ex asesora de RENIEC sigue engordando sus bolsillos, cobrando religiosamente su sueldo, mantenida, claro está, con el dinero de todos los peruanos. El Perú de estos años se ha convertido en una república que atrae a mucha gente que lo único que quiere es enriquecer su vida, mejorar socialmente a través de la política. Todo funcionario público y más de ese nivel está sujeto al escrutinio público y puede ser investigado de rey a paje. Nadie se salva de una investigación. Boluarte empezó siendo asesora de alta dirección de RENIEC con un sueldo promedio de 4.000 soles. Sin embargo, en 2018 olió la fama cuando postuló sin éxito a la alcaldía de Surquillo. Como el plan no dio resultado, 3 años después se le presentó la Virgen cuando agarró la vicepresidencia de la República de la mano de sus guayquis, Cerrón y Castillo. Su primer gran sueldo, 15.000 solcitos. Sin embargo, según versiones, parece que el hambre de dinero le llegó muchísimo antes. No, la bonanza económica de ella empieza en la campaña presidencial de Vladimir Cerrón. No olvidemos que ella tenía una serie de cuentas bancarias que se están investigando en la actualidad y por otro lado era sindicada como la cajera de Vladimir Cerrón, encargada de recolectar plata, o sea, era una mochasueldos. En 2021 fue nombrada ministra del Desarrollo e Inclusión Social con una jugosa remuneración de 30.000 soles mensuales. Y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí, juro. En el cargo estuvo 1 año y 4 meses y por lo que se le recuerda, aparte de haber tenido una malísima gestión, es por una denuncia de conflicto de intereses y haber estado cerca de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. En este puesto, echando pluma, le pagamos un exorbitante monto de 540.000 soles, una millonada pagada y regalada a una funcionaria pública por no hacer absolutamente nada. Lo que tiene que preocuparle es sobre todo la seguridad ciudadana, porque la gente se siente muy insegura. La delincuencia ha avanzado, lo mismo la criminalidad organizada, las extorsiones que son de todos los días, el sicariato, las bandas como el Tren de Aragua.
Esas son las cosas que tienen que preocuparnos y preocupar a quien ejerce la presidencia de la República y a sus ministros y buscar además soluciones, porque la gente ya está harta. Pero nada detenía a Boluarte, que seguía y sigue amarrada a sus 14 sueldos al año. Ya como presidenta, percibe mensualmente 15,000 soles. Esto desde el 7 de diciembre de 2022, que asumió el cargo. Quiere decir que hasta hoy viene llevándose 375,000 soles. Sin embargo, las cuentas no le cuadraron cuando Contraloría levantó las alertas y detectó que había triplicado mágicamente el patrimonio de su fortuna. Boluarte pasó de declarar 160 millones de soles anuales a 593 millones en solo 2 años, de 2021 a 2023, mientras el crecimiento económico promedio peruano se estancaba y permanecía en rojo. A Dina Ercilia le iniciaban una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. Desde el gobierno de Ollanta a la fecha, hay un incremento patrimonial en muchos funcionarios que no se ha visto antes. Yo creo que se han relajado las funciones de la propia Contraloría en lo que se refiere al control del patrimonio de los funcionarios públicos. Y estamos viendo de que hay una bonanza súbita, ¿no? Muchas personas ingresan desprotegidas en términos de propiedades y terminan pues bien cobijadas. Pero como si fuera poco, el hambre de dinero de la mandataria fue por más. En 2020 demandó a la RENIEC, donde trabajó entre 2007 y 2015, exigiéndole el pago de $500,000 de soles, solicitando los honorarios de sus beneficios laborales y sindicales, que no son más que bonificaciones y hasta canastas navideñas. Lo curioso es que el fallo favoreció a la jefa de Estado, quien desde 2025 recibirá por parte del Estado el pago de 240,000 soles. Cuando uno escucha a una madre de un comedor popular decir no tenemos ni un sol para comprar alas de pollo y la presidencia tiene miles de soles para retocarse la cara, no, pues simplemente esa es una forma de despreciar a las autoridades. Ella se siente poderosa no por el favor del público, sino por la sumisión de aquellas personas que le toleran todo. Boluarte parece una nueva rica, esas que ostentan Rolex, joyas y a la que le interesa poco o nada los problemas del país. Estirarse los pliegos faciales es solo una de sus tantas frivolidades. Quizá por eso solo un 4% aprueba su gestión. Quizá por eso no solo la tildan como una presidenta desubicada, sino como la presidenta más impopular del mundo. Una blindada por el Congreso, una que se ofende y ofusca cuando la prensa hace su trabajo. Yo jamás he visto en mi vida que una presidenta de la República se presente luego de 100 días en conferencia de prensa y no sea el titular en toda la prensa peruana. Es penoso saber que en los últimos tiempos, todos los expresidentes del Perú han tenido problemas penales y que hoy día no haya ningún referente a quien recurrir. Casi 1,5 millones de soles, entre sumas y restas, es lo que nos ha costado a todos los peruanos Dina Boluarte desde que hizo su entrada a la política nacional. Un precio carísimo, el que hemos tenido que pagar por tener a una presidenta que, entre paros indefinidos, muertes e inseguridad ciudadana, parece vivir en una realidad alterna. Y no se alarmen, tranquilos, que todavía le falta cobrar 18 sueldos más. Bien, y ya se encuentra aquí con nosotros en nuestros estudios Juan Cheput, a quien acabamos de ver en el reportaje. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido al programa. Un placer. La verdad es que en el Ejecutivo han acusado recibo de las críticas de este programa porque parece que se está retornando a la idea que en los años 80 era bastante enraizada en los medios de comunicación, de que se puede criticar todo menos a la figura presidencial. Tengo la sensación de que muchos programas, medios de comunicación, han regresado a esta idea de la intocabilidad del presidente.
Y me parece preocupante porque lo que hemos conseguido con eso, con ese excesivo respeto, excesiva reverencia, es una señora que sale a guapear a la prensa después de haber estado callada más de 100 días, lo cual es una falta de respeto no con los periodistas, sino con sus votantes y con el pueblo. Yo lo que creo es que hay una campaña de parte de los funcionarios, empezando por el señor Gustavo Adriancén, para evitar que toquen a la presidencia, pues la estabilidad de él depende de ella. Y él cree que lanzando ese mensaje a la ciudadanía, él va a conservar su puesto. Inclusive argumentan de que en pro de la estabilidad del país, para que haya mayor tranquilidad, para que continúe creciendo la economía, es fundamental de que no agitemos las aguas en relación a la presidencia, y es todo lo contrario. El Perú en estos momentos está en una situación inestable. Si hay un crecimiento económico, es porque nos estamos comparando contra un año como el pasado, de que simplemente el crecimiento fue deplorable. Claro, pero no se puede uno consolar con las cifras macroeconómicas cuando en el mercado a las amas de casa no les alcanza. Por eso te digo, el diario. Es una estadística que al final engaña a la gente. Y por otro lado, no querer o no permitir que la prensa la critique es un signo de intolerancia bárbaro. Aún más cuando en estos momentos la presidenta parece que se ha acostumbrado a que no haya crítica del Congreso. Y como no existe crítica del Congreso ni de los opositores, mira, yo nunca he visto de que los candidatos presidenciales, los que deberían estar convirtiéndose en el alter ego de la presidenta para postular el 2026, se conviertan también en los que más la aplauden. ¿Cómo quién? Por ejemplo, César Acuña, la misma Keiko Fujimori con los fujimoristas que no quieren cambios de ministros, Rafael López Aliaga, cualquiera. No existe en estos momentos una alternativa para el país. Todos se han vuelto sus fans. Todos se han vuelto sus fans, en estos momentos, por no sé qué razón, simplemente no critican. ¿Para durar será? Yo lo que creo es que en el caso de Acuña y de Rafael López Aliaga, como cometieron el error de bajar de liga y meterse de gobernador regional y de alcalde, no les conviene renunciar para convertirse en firmes opositores, ¿no? Porque simplemente incumplirían su promesa de quedarse hasta el final, entonces apostaron hasta el 2026. Y en el caso de Keiko es un error político gravísimo no haberse convertido en la firme opositora de este gobierno, sobre todo después de lo que le hizo Pedro Castillo. El fujimorismo estaría en estos momentos con una opción de primer nivel para ocupar la presidencia de la República si hubieran sido opositores. ¿Cómo será de malo este gobierno que no hay oposición en el Congreso y sin embargo todos los indicadores son desastrosos? El presidente encima no quiere que la critique la prensa. El hecho de que haya oposición, que no haya oposición en el Congreso, nos está hablando mal de los partidos que tendrían que hacer mínimamente fiscalización. Es decir, Dina Boluarte está en una luna de miel y es la más feliz, porque nadie la toca ni con el pétalo de una rosa. Y cuando se le critica, como lo hemos hecho aquí esta semana, saltan todos los ministros como fieras, ¿no? Pero esa tampoco es la labor de un ministro. Un premier no tiene que ser un guardaespaldas, un guachimán de la presidenta. Lo que pasa es que ellos creen que de esa manera ocultan la realidad a la gente, ¿no? Saben que los medios de comunicación y las personas influyentes como tú calan en la opinión pública y ellos pretenden tapar el sol con un dedo. Creen que evitando esa situación van a evitar los paros o que la gente todavía se enerve, se soliviante más, como estamos viendo en los últimos días. Pero la cuestión es la siguiente. Ellos están demostrando una intolerancia creciente. Estamos ya acercándonos a un año electoral en el cual yo creo que de continuar así este gobierno va a convertir en tóxico el próximo proceso electoral, pues no quiere ningún tipo de crítica. Y eso va a significar también ingresar en un estilo en el cual van a empezar a hacer campaña contra todos aquellos que puedan significar un problema para ella cuando deje de ser presidenta. Entonces, esta no es una cuestión de juego, este es el momento más bien de hablar en voz alta, porque creo yo que se están dando las condiciones para que empiece un proceso electoral completamente contaminado. Podríamos decir que el único opositor a Dina Boluarte es Cerrón. Yo diría que Cerrón juega a la oposición, ¿no? O sea, él vende la idea, ¿no? Él es la competencia consentida, ¿no? Así como Nescafé crea Kirma para que no tenga el monopolio en el mercado, Dina Boluarte crea su Cerrón que la critica, pero en el fondo bien que está protegido. Sí, claro. Sin ninguna duda. Pero él juega a la oposición para que de esa manera no digan que está siendo protegido por el gobierno, ¿no? Vamos a recordar algunas presentaciones que hizo Boluarte frente a periodistas o en conferencias en las cuales no se mostraba tan altanera y tan prepotente
como se ha exhibido esta semana en Palacio de Gobierno. Lo que vamos a ver ahora es una especie de confesión de arte poética que hizo cuando habló de la niñez y la pobreza y del futuro del Perú. Bueno, la verdad es que como actriz todavía está cruda, ¿no? Esto fue en China, me dicen que alrededor de junio, ¿verdad? La periodista probablemente no podía creer lo que tenía delante de ella, porque no era necesario hablar español para darse cuenta de que la señora estaba vendiendo gatos por liebre. ¿Tú sientes que ella está siendo sometida a algún tipo de media training para decir algunas sandeces públicas como lo del gato ronrón, ¿no? O lo de la novia de Chucky, que parece que fueran gazapos, que fueran sonceras que se le escapan, pero que son fríamente calculadas? Podría ser, porque lo que está buscando ella es tener cierta complacencia o ganarse pues el favor de la ciudadanía sobre la base de cuestiones que pueden ser simpáticas, pero no necesariamente son aceptadas generacionalmente por quienes ella cree a quienes va a conquistar, ¿no? Si hablas del gato ronrón, eso tiene una llegada pues a todos los que son mayores de 40 años, pero no para la juventud. Yo te diría que más de 50 incluso, ¿eh? Inclusive, claro, o sea, hay mucha gente que no ha entendido. No, claro. O sea, es una canción absolutamente una antigüedad. Y por otro lado, esta victimización, esta forma de tratar de vender la idea de que se conmueve, de llora. No hay duda de que existe un grupo de personas a su alrededor que quieren hacer de ella una víctima, ¿no? Una víctima de las circunstancias, una persona que genere pena. Pero que porque no genera eso autoridad, funciona en genera el Perú, pena. Juan. El problema es que eso funciona. Eso funciona porque a Pedro no se Castillo le critica. funcionó de maravilla, ¿no? Eso funciona porque no se le critica, ¿no? Entonces uno tiene que cumplir un rol crítico, y quienes creen que criticando se genera un problema al país es todo lo contrario. La crítica es uno de los fundamentos de la democracia, porque hace que los gobiernos mejoren sobre la base de los cuestionamientos. Cuando no se critica, se cree en su burbuja de que están haciendo las cosas bien. Lo que hace Juan José Santibáñez, el desastre que es el Ministerio del Interior, o el mismo Gustavo Adriancén, que debería tener la grandeza de dar un paso al costado en lugar de jactarse de quedarse, porque si él dice yo soy un plomo que está hundiendo al gobierno con mi 4%, señora presidenta, le dejo la posibilidad de que consiga un premier que levante pues este proceso de hundimiento permanente. No lo hace. Sale a renegar, él cree que transmite autoridad con el ceño fruncido, cuando lo único que genera es conmiseración. No, pues así no se gobierna. Y sobre todo intentando crear una realidad sobre la base de estadísticas que no tienen que ver absolutamente nada con la realidad. Hoy, solamente en las últimas 24 horas, 6 muertos. Y ayer el ministro decía que los resultados de la lucha contra la delincuencia son óptimos, ¿no? Son buenos. Bueno, y nos consolaba con la cifra de muertos de Ecuador, ¿no? Dicen que allá matan más, o sea que todavía vamos bien. Y eso es torpe, porque uno tiene que compararse no solo contra nosotros mismos, contra nuestro ciclo de delincuencia. Y el propio Sistema Nacional de Defunciones del Perú demuestra que se ha incrementado casi el 50% en relación al año pasado. Hay un cuadro que ha hecho Luis Benavente, muy bueno. Y ojo, ese cuadro, según lo que leía hoy, esos datos del SINADEF se han congelado oportunamente el 10 de octubre. Cuando se alimentan en forma diaria. Y ya al 10 de octubre hay un récord en relación al año pasado. ¿Cuántos muertos ha habido entre el 10 de octubre y hoy? No, definitivamente eso no está apareciendo. Y el otro dato que también tuvo, y menciona a Lucho Benavente porque él tuvo el acierto, y fue acá contigo, recuerdo, cuando en plena pandemia él decía, ¿no?, que según los datos estadísticos no había una correlación entre lo que decía Vizcarra y los muertos que efectivamente estaban habiendo, por lo tanto había más muertos en el Perú. Igual. Bueno, fue el SINADEF el que descubrió la brecha que existía entre la cifra real y lo que Vizcarra anunciaba todos los días. Efectivamente, pero quien la puso en colación fue la prensa, ¿no? La que la puso en términos de, la difundió y de esa manera sirvió para contrarrestar lo que decía Vizcarra y demostrar que estaban matando a más personas. Y en este caso, cuando el gobierno dice no hay muertos y uno ve que las estadísticas al mes de octubre, ni siquiera culminó el 10º mes, en realidad es al fines de septiembre, son ya superiores a las del año pasado, es realmente terrible, ¿no? Y por eso es que yo decía que esto es analfabetismo político.
Un analfabeto político es aquella persona que no entiende la realidad o no quiere entenderla. Que la ciudadanía esté planteando permanentemente cambios en el gabinete, cambios en las modificaciones legales, y haya congresistas y miembros del Poder Ejecutivo que dicen que no pasa nada, es una demostración de analfabetismo político completo, pues están rompiendo la relación con la ciudadanía, total. O sea, ni siquiera Bueno, pero en el caso del Congreso creo que podríamos sospechar que hay quienes no saben leer y quienes no quieren leer. Así es. También, ¿no? Es un analfabetismo político funcional. O sea, convenido. Convenido. O sea, teniendo ellos el poder, no lo quieren ejercer. O hacen también la finta, ¿no? O sea, proponen medidas que no van a tener ningún tipo de éxito, pero lo fundamental, ¿no? Yo no puedo entender en realidad a que personas que se supone saben de seguridad, como el congresista José Cueto o el congresista Jorge Montoya, que son don marinos y saben cuál es la realidad, digan de que el señor Juan José Santibáñez se tiene que quedar. Ellos se están dando cuenta del daño que le están haciendo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que llegue o que intente llegar al poder en el futuro, si estando ellos en una posición en la cual deberían convertirse en el pilar de la exigencia a Santibáñez, porque conocen el tema, se convierten en sus escuderos. Prefieren mirar al costado. Así es. Vamos a recordar otro momento en el que Dina Boluarte, estando en una cita en Suiza, habló sobre la contaminación de la minería y dijo que así como medimos los resultados del capitalismo, hay que medir estas contaminaciones. Escuchen. Y en Perú las empresas mineras que están vienen contaminando nuestro medio ambiente. Vienen contaminando nuestros ríos, nuestros pastizales, nuestras lagunas. Y queremos que estas empresas, así como estamos hablando de medir los resultados de lo que el capitalismo viene haciendo, pues midamos estas contaminaciones, porque el Perú no es una isla donde está un Robinson Crusoe. Perú es parte del mundo también. Y yo llamo a las empresas privadas que hoy en este instante están explotando las minas de oro, de plata, de zinc, de cobre en mi Perú. Apoyemos a limpiar la contaminación que tenemos. Y no hay una respuesta con aquello que se pacta en el papel y en el contrato, el cumplimiento de lo que ahí se dice. Bueno, triste papel, ¿no? La señora habla y a nadie le interesa lo que está diciendo. Y tiene un ministro como Rómulo Mucho que hasta ahora no presenta la famosa ley MAPE. Habla de ella desde el mes de julio, dice que la está socializando, que es de minería artesanal y de pequeña empresa, y no la presenta, y eso es peligroso, porque está generando las condiciones para que cuando la presente en este mes en el Congreso digan no hay tiempo para discutirla. Y como no hay tiempo para discutirla, ampliemos el reinfo, con lo cual se beneficia la minería ilegal. Ese es el plan. Es el plan de fondo, pues nos quieren hacer bobos, y por eso es que no quieren que critiques. Por eso es que no quieren que levante la voz, porque no quieren que se den cuenta. Como ya tienen al Congreso que no dice nada, no quieren que la prensa tampoco lo diga. Y con eso, obviamente, permiten de que hagan este tipo de atrocidades, como la que está haciendo Rómulo Mucho, ¿no? O sea, él dice, estoy socializando. La viceministra dice, hace un mes, terminamos la socialización, ya vamos a presentar el proyecto. Y yo le decía a unos periodistas vinculados al ámbito minero, bueno, pero ¿de qué proyecto estamos hablando si ni siquiera lo han presentado? ¿No? O están con el pretexto de que lo hemos colocado a discusión pública. Entonces, cuando llegue al Congreso, los congresistas defensores de la minería ilegal van a decir, no hay tiempo para discutir, y por lo tanto, como no hay tiempo para discutir, no preocupemos, no desprotejamos a esta gente y que se amplíe el reinfo, ¿no? Entonces, y el ministro va a decir, el Congreso no pudo hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos a Salguana como presidente del Congreso, no sé si eso puede responder un poco. Bueno, él que le está feliz, pero por otro lado, el ministro Mucho es el que tiene que presentar ese proyecto de ley y no lo hace. Entonces ahí también hay un problema. El ministro Mucho, que también fue premiado por la revista VIP Diplomática de la amiga Chibolín. Pero mira el desconcierto general. Tienes el tema de Petroperú. Y yo no entiendo cómo se manejan las políticas públicas y qué tipo de fiscalización hace el gobierno. Igualmente, hace un mes, en otro programa, el señor Mucho dijo, esta tarde presento el directorio. Creo que fue en Exitosa.
Bueno, ha pasado un mes, el premier dice mañana es el directorio y luego dice mañana anunciamos el directorio y luego dice no lo tenemos, se cayó. El gran problema de este gobierno es que no entiende que su falta de legitimidad los está llevando a no tener capacidad de convocatoria. Hay información de que nadie quiere estar en ese nadie quiere estar en ese directorio y nadie quiere estar en el gobierno. Porque te quemas, pues. Porque te quemas, Sí, claro. o porque de lo contrario no te permiten, pueden convocar a una persona y le dice, bueno señora, como corresponde con la Constitución, estos ministros tienen que ser cambiados. Y dice, no, quiero que se queden. Hasta luego, señora. Qué desastre. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, trató de minimizar las críticas en su contra porque, como vimos, hace unos días fue objeto de un abucheo en el aeropuerto. Vamos a escuchar su reflexión. Marre su perro, señor. Bueno, la verdad es que esto sí es un atropello, ¿no? Nadie tiene derecho a pintar la fachada de un local ajeno de esta manera. Sabemos que los políticos tienen sus brigadas que van por las ciudades llenando de pintas, pero eso, por supuesto, tiene que hacerse respetando mínimamente la propiedad privada y en este caso les ha tocado un ciudadano que no solamente no simpatiza, sino que al parecer aborrece a César Acuña. Dejando de lado la anécdota de la pinta, Acuña también dice, es muy peligroso esto que está pasando, que yo no hago nada y me critican, ¿cómo será con los otros? Hay una tendencia a penalizar la crítica, ¿no? Penalizar la crítica y... Muy peligroso, dice. en el sentido de que... Las señoras solamente le estaban dando su opinión, un poco alteradas, pero es el derecho a la libre expresión, no le estaban tirando piedras. Mira, cualquier político con experiencia sabe que por cada persona que se atreve a hablarte, sea para un selfie o para insultarte, hay decenas que se inhiben. Por lo tanto, el hecho que en el aeropuerto 2 personas te griten es porque hay un montón que están aplaudiendo porque ni siquiera contienen a las señoras, ¿no? Y se dedican al rumor, está bien, está bien. Por lo tanto, es una señal que uno tiene que tomar en cuenta. Y César tiene la experiencia del caso como para eso. Y no entiende, y esto es lo que me apena, ¿no? Ese es el gran problema de la falta de percepción de lo que significa la percepción y la legitimidad de parte de los políticos. Por ejemplo, la señora Boluarte se desaparece porque se opera, ¿no? Todo parece indicar eso. Ella dice que no, pero en fin, la cosa es que se desaparece. Los problemas en La Libertad son muy graves. Ayer hubo un paro, pero en La Libertad ha sido 2 días. Empezó anteayer y continuó ayer. Y se quejan del tema de la delincuencia y del tema de Patás, y no me sorprende porque obviamente teniendo a Patás allí se financia la delincuencia hasta la costa. Pero el presidente regional, el gobernador, se va de viaje 3, 4 veces al año. Y se va a Dubái. Y se va, claro, entonces ponte en el... Ya, no se va a Punta Sal, ponte en el pellejo del ciudadano que le están robando o que siente que no hay una autoridad que controle la extorsión. Robando, que lo están extorsionando. Que lo están matando, claro. Entonces, eso es lo que no entienden. Tampoco Rafael López Aliaga, que se va a Miami. Puede ser algo noble, pero no tiene la capacidad de explicar. Uno se entera por los medios. Entonces, hay un déficit de actitud política impresionante. Y no son calichines, ¿eh? Es gente que tiene experiencia política. Entonces, como se han acostumbrado a que el Congreso no les critique, y dicen, con tal que no me critiquen en el Congreso no pasa nada, tampoco quieren que se le critique a nivel de la prensa, y ahí viene pues el estallido social. O de la ciudadanía, porque, insisto, las señoras, no sé si tenemos la imagen de las señoras, que pensé que era lo que ibas a poner, no el señor ese que lanzaba ajos y cebollas, están expresando la opinión de un grupo de ciudadanos que, como bien dices, no se atreven a levantar la voz. Como uno opina en un programa y hay gente que le dice qué bueno que se lo dijiste, yo se lo hubiera querido decir. Por supuesto. Pero entonces, esa ceguera, ¿no? Creo que los inhabilita como políticos. Están demostrando que no tienen olfato, que no tienen visión política. Sí, lo que hacen es ponerse anteojeras, ¿no?, a la realidad y simplemente avanzar como caballitos. Y es por ese déficit de política que la ciudadanía no encuentra válvulas de escape y empieza a salir y a exigir ya vacancia y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las válvulas de escape de una democracia? Censuro al ministro, critico a la presidenta, critico a los ministros, pero esas válvulas de escape no existen. Presentan una interpelación y se cae. Ni siquiera le preguntan a un ministro en el Pleno por qué está comportándose mal. Entonces la ciudadanía dice, si no cumplen su labor, que se vayan todos.
Y no se dan cuenta que el Perú, a lo largo de su historia, ha tenido momentos de violencia terminales, ¿ah? Y a lo largo de sus 200 años de vida republicana. Y ellos, como tampoco conocen de historia, creen que esto va a pasar, creen que esto se va a calmar. No, esto se lo va a empeorar. No hay otra forma. O sea, porque tú tienes la crisis económica. ¿Tú te imaginas la campaña de Navidad cómo va a ser con lo que está pasando? O sea, en estos momentos ya Gamarra está perdiendo porque para vender en diciembre se empieza a vender en octubre. Entonces se viene incrementando una crisis económica, eso agravado a que el gran generador de empleos en el Perú, el 98.5% de las empresas son pequeñas empresas y esas son las que más sufren la extorsión. Es por eso que tú ves que por un lado hay grandes cifras, pero esas son cifras macroeconómicas. Esas son cifras de las mineras, de las pesqueras, de las agroexportadoras. Pero el señor que tiene su pollería, su bodega, su peluquería, pues simplemente está perdiendo o está cerrando su negocio y hay una pobreza en los sectores C, D y E y eso no lo entienden estos ministros. El tema del famoso cofre creo que va a meter en problemas todavía más serios a Dina Boluarte porque han hecho todos los esfuerzos para saltearse el tema, para puenteárselo, incluso en la conferencia de prensa. Y ahora la Comisión de Fiscalización ha citado al señor Félix Montalvo Guevara, suboficial de la Policía Nacional, que es el chofer o el ex chofer de Dina Boluarte. Él había sido separado de la seguridad y ha sido citado el día 30 de octubre, el miércoles de la semana que viene, por la Comisión de Fiscalización. ¿Qué significa esto? Significa definitivamente que la presidenta va a estar en problemas porque ella no puede utilizar de esa manera a quienes han sido sus choferes, ¿no? Para que mientan o para que tergiversen la realidad. Cuando le preguntan qué hacían en ese condominio, dicen, están invadiendo mi esfera privada, No, eso mi es intimidad. Mira, un presidente es el principal funcionario público de un país y no tiene privacidad. Pregúntale a Bill Clinton. Por supuesto, o sea... Si un presidente tiene intimidad. En Claro que no. ningún lugar del mundo, mira, yo he asistido a un seminario en Alemania a inicios de 2008, 2009, en el cual la rendición de cuentas es fundamental y el escrutinio de tu vida privada más, porque eres el referente público de la nación. Y acá la presidenta no quiere, miente, intenta vender una situación que no existe el señor Gustavo Adriancén de manera penosa y lamentable porque él es abogado y tiene experiencia política diciendo no se metan en la esfera privada de la presidenta. ¿Cómo que uno no se va a meter? Por supuesto que se tiene que meter porque ella ha sido delegada por todos los peruanos para que nos gobierne y sea la jefa de Estado. Entonces, cuando dicen no se metan con eso, pues simplemente están tratando de ocultar algo, ¿no? Además, ni siquiera es su vida privada, porque no estamos hablando de que se ha citado con un caballero en un local público a tomar un trago. Todo el mundo sabe para qué fue a ese condominio. Pero la mediocridad alcanza hasta a los fabricantes de coartadas, ¿no? O sea, se demoran un mes para decir, me fui a tal lugar y regresé en el otro cofre. Entonces, si es tan simple, ¿por qué no lo dices de inmediato? El mismo día, la misma noche. Bueno. Y muestras todas las cartas y dicen, esta es mi verdad. Mira cuánto se demoraron para explicar lo de los Rolex y mira qué mal lo explicaron. Y cambiaban de versión Claro. y ni siquiera se dan cuenta que están cambiando de versión burdamente y pensando que la gente se va a olvidar. Y luego la misma presidenta dice, yo nunca miento. O sea, generando el momento para que le responda, nunca mientes, mira. Sí, claro. ¿No? Entonces, hasta en la respuesta política hay mucha torpeza, ¿no? No nos olvidemos que Pedro Castillo se la pasó diciendo yo nunca robo, ¿no? Así es, y mira dónde Tengo está. las uñas cortadas, me enseñaron en mi casa, bla, bla, bla. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Así es. El general Sanabria ha salido en defensa de su ministro, ¿no? Porque los ministros son escuderos de la presidenta y en este caso el general comandante de la policía, ¿es el comandante? Sí, ¿no? Ha salido a blindar a Santibáñez, asegurando que Iván Quispe Palomino, el ciudadano que fue detenido por error y presentado por error como el número 2 de Sendero, sí es el número 2 de Sendero. Insisten. Qué manera de torcer la información, ¿no? Porque realmente no explica, no se llega a la conclusión con la reflexión que hace o intenta hacer Sanabria, no se llega a la conclusión de que es un error de los jueces o del Poder Judicial, ¿no? Simplemente él va a ese programa de RPP a tratar de lavarle la cara a Santibáñez. Yo no sé si está defendiendo al ministro o a su empleador.
No sé cómo lo ve, o sea, que lo mantiene en el puesto ahí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Claro, pero en este caso más está actuando de esa manera, de tratar de defender a una persona como para que lo conserve en el puesto, que como el comandante general de la policía. No es su función, en primer lugar, ellos son no dirimentes. Y las declaraciones que está dando son políticas, porque no se refieren a una información que le corresponde al Departamento de Comunicaciones. Le están diciendo, anda a defender al ministro, a blindarlo. Y ese es el mundo al revés. Mira, yo he estado con ministros, uno de ellos, Fernando Rospigliosi, tengo que reconocerlo, que salía a defender a la policía. O sea, él ponía el pecho por sus policías. Y salía mañana, tarde y noche. Y por eso yo he escuchado a oficiales, discrepo en algunas cosas con Fernando actualmente, pero respeto su posición como ministro en su momento, a oficiales que decían que estaban encantados por la forma como defendía la policía, y eso es lo que falta ahora, el respaldo político. Y por esa misma experiencia, yo no entiendo cómo ahora Fernando defiende a un señor como Juan José Santibáñez. Eso me parece realmente jalado de los pelos. Una persona que no da cara por la policía, una persona que miente sistemáticamente, una persona que niega su propia voz, una persona que no tiene liderazgo, una persona que está sobrepasada ya por los acontecimientos, no puede estar al frente del Ministerio del Interior. Y lo de la PEC es un pretexto, porque organizar la PEC no lo organiza pues el ministro del Interior ni el comandante general. Hay todo un equipo multidisciplinario, multisectorial, que ve la parte administrativa y logística. Y decir que no se quiere cambiar por el tema de la PEP, más bien le están dando la pelota a quienes van a aprovechar esta debilidad ministerial y este rechazo ciudadano para que salgan pues ya anuncios a decir no vamos a permitir la PEC. Es todo lo contrario. Ellos deberían hacer el cambio ahorita puntualmente de algunos ministros, si quieren al Premier lo dejan, pero hay ministros que no dan la talla para que la gente vea que al menos hay algún tipo de cambio. Bien, vamos a hacer una pausa, pero seguiremos conversando con Juan Cheput luego de los mensajes. ¿Eres fanático del casino en vivo? Disfruta desde tu casa, trabajo o donde estés con el casino en vivo de Olimpo.bet, donde puedes jugártela también gozando del increíble Fútbol Studio para el reinicio de las eliminatorias sudamericanas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en Olimpo.bet. Ya regresamos.